Hola, muy buenos días amigos de mi canal Lo Negro del Plátano. Bueno, últimamente con la lamentable muerte de Felipe Quispe se ha generado un debate dentro del indianismo sobre quién debería ser el reemplazante en la candidatura a la gobernación de La Paz. Se ha discutido sobre quién es el que mejor puede representar los ideales indianistas que sostenía Felipe Quispe, y esto ha hecho reflexionar sobre el proyecto indianista mismo en sí. Creo que más allá de esta elección, el proyecto indianista puede dar mucho más y tiene mucho más para crecer, no solo a nivel de La Paz, sino de todo el país. Por esto quisiera hacer una pequeña reflexión sobre cómo debería construirse un proyecto político con posibilidades de tomar el poder. Un partido o una corriente política que aspire a gobernar o a tomar el control del poder político debe plantearse al mismo tiempo dos problemas, el tema político y el tema económico. El tema político es decir, la toma del poder del Estado, aunque algunos podrán decir que no se trata del poder estatal, sino del poder a secas, es decir, descartan la posibilidad de seguir ejerciendo el poder del Estado tal cual se lo conoce hoy y más bien piensan en construir algo nuevo. Esto por la parte política, pensar en cómo se va a tomar ese poder, ¿no? Y por el otro lado está el tema económico, es decir, la definición de en qué modelo o sistema económico debería el país desarrollarse. Normalmente vivimos en un sistema capitalista desde la fundación de la República y estamos en un contexto internacional también capitalista, lo que sin embargo no excluye que se pueda plantear otros modelos como el socialista u otros modelos como el socialismo comunitario ancestral del que hablaba Fausto Reinaga en sus libros. En todo caso, para plantearse la toma del poder se tiene que definir muy bien estos dos aspectos, lo político y lo económico. Esta labor es quizá una de las más difíciles para un movimiento o para un partido porque implica primero generar las propuestas, luego el debate al interior del movimiento y finalmente el consenso para ir detrás de una sola idea. Yo no sé si el indianismo ha logrado establecer un consenso alrededor de estos temas. Me parece que existen propuestas, pero aún no hay un consenso definitivo, lo que deja este tema todavía en desarrollo. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar el desarrollo de una propuesta que logre expresar las aspiraciones de las naciones Aymara, Quechua, Guaraní, Mojeña, Chiquitán y de las 36 naciones y logre cohesionarlas en un proyecto político? El tema se podría abordar desde diferentes puntos de vista. Voy a intentar abordarlos desde este postulado. La propuesta ideológica tiene que tener coherencia entre lo que es la base económica y la base de conciencia política de la población. Sobre lo primero hay que reflexionar sobre cuál es la actividad económica de las personas. De entrada podemos ver muchos grupos como los campesinos que viven en comunidades o no en el área rural, no solo de La Paz, sino de todo el país. Tengo que decir que estoy hablando de campesinos como categoría social y económica y todavía no estoy tocando el tema de la identidad como la identidad aymara, por ejemplo, que lo hablaré cuando haga referencia a lo político. Estoy separando ambas perspectivas solo para permitir hacer el análisis de la situación. Además de los campesinos, podemos poner aparte a los campesinos cocaleros del Chapare, que son un sector especial porque forman parte de una economía especial. Y aquí no quiero que se me malinterprete, yo no estoy en contra de la producción de cocaína, yo sé que actualmente es ilegal, pero también sé que otras denominadas drogas, entre comillas, como la marihuana, ya han sido legalizadas en otros países, incluso de Sudamérica, por lo que no es fantasioso pensar que la cocaína puede seguir el mismo camino con el tiempo. Entiendo además que la cocaína es un producto que actualmente representa ingresos económicos para muchos bolivianos. También estoy consciente de todo el problema social que genera el narcotráfico, pero aún así considero que no se puede despreciar este sector económico en el análisis. Luego están sectores como los gremiales, los transportistas y los cooperativistas mineros. Todos ellos son grupos que económicamente están surgiendo, se están fortaleciendo. Por eso los separo de todo el resto de la masa poblacional. Esta es la base económica del pueblo al que deberíamos de dirigir la propuesta. Como pueden ver, toda esa economía se basa en la economía de libre mercado. Los cocaleros, los gremiales, los transportistas, los cooperativistas, incluso los campesinos basan su economía en el intercambio económico de productos en el mercado, que funciona bajo las leyes de la oferta y la demanda y que está conectado con la economía mundial. Bolivia no está aislada del mercado de los países limítrofes ni tampoco de la economía mundial.
Pero el hecho de que todos trabajen dentro de una economía capitalista no significa necesariamente que debamos de sumergirnos dentro de lleno en este tipo de economía y seguir el dogma neoliberal, por ejemplo. Todo se puede transformar. Si bien la propuesta del indianismo no puede ir a chocar de frente contra el modelo económico por el cual esos grupos generan ingresos y acumulan capital, sin embargo, sí puede introducir transformaciones que incluyan esa actividad económica en un proyecto de país y de nación que no sigue el camino del individualismo y de la economía liberal, donde el empresario no le importa nada más que su negocio y no se preocupa por el resto del país, sino más bien que esas personas en actividades económicas más o menos rentables puedan entender que forman parte de un proyecto común de país, donde su progreso personal no puede estar al margen del bienestar de toda la comunidad a nivel nacional. Esta idea se debe desarrollar más, pero es importante ponerla sobre el tapete para tener en cuenta que si no se logra este cambio, el país estará condenado a seguir en la pobreza porque el modelo capitalista con su individualismo lleva necesariamente a ese fin, como lo demuestra la mayor parte de los países subdesarrollados que siempre han vivido bajo el sistema capitalista. Para hablar de la base de la conciencia política de la nación, podemos seguir las reflexiones del indianismo, que divide a la sociedad en una parte que se considera boliviana, es decir, defiende el Estado boliviano creado en 1825 y que generalmente se autoidentifica como blanco o mestizo, ya que ese es el grupo o el sector social que promovió el proyecto de Estado-Nación denominado Bolivia. Y tenemos por otro lado una nación india, como la definía Fausto Reinaga, que está conformada por aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, chiquitanos y las 36 naciones, que considera que Bolivia es en realidad una nación india sometida a un colonialismo interno y que debe fijarse como meta el lograr gobernarse por sí misma por los propios indios. En este sentido, considero que el indianismo debe de trabajar en la misma senda que lo hizo Felipe Quispe y otros para desarrollar cada vez más esa nación que sea la unificación de las 36 naciones. El tiempo de pensar solo en la nación aymara o solo en la nación quechua debe de superarse ya poco a poco y comenzar a hablar en términos más abarcadores. Si se continúa solo pensando como nación aymara, por ejemplo, considero que se corre el riesgo de segregarse y aislarse y más bien se debe trascender eso y elevarse en alianzas con el resto de las 36 naciones para construir el proyecto político común. Atención, no dudo que el liderazgo, la dirigencia del proyecto por razones de construcción histórica del proceso, en este momento recaen en la nación aymara y que es esta como vanguardia del cambio la que debe ser la más propositiva, la más innovadora, con proyectos más grandes y ser la que demanda y se plantea horizontes más grandiosos. Por eso la necesidad de abarcar a las 36 naciones sin hacerlas desaparecer en un afán hegemónico destructivo, sino más bien con ánimo inclusivo y de fomentar el propio desarrollo de cada una de las 36 naciones. En política solo gana aquel que es el más innovador y el más creativo en sus propuestas, aquel que es el primero que plantea transformaciones que las demás no pueden vislumbrar. Se trata de ganar ese sentido de progreso e innovación que va a traer más prestigio y por tanto más adhesión para el proyecto político. Si el indianismo solo se queda en representar a la nación aymara como el sector más pobre que necesita de atención del Estado, pues prácticamente estaría dejando todo el campo de la innovación y de la propuesta política a merced de cualquier otra propuesta y se quedaría sin posibilidades de crecer. Ahora bien, esto se debe trabajar llegando a la población desde las organizaciones sociales. ¿Qué duda cabe que fue el MAS el que demostró que a través de las organizaciones sociales es desde donde se debe luchar el poder político en Bolivia? El MAS lo hizo así y triunfó, mientras que la derecha, enfrascada en sus creencias atrasadas, sigue estando al margen de las organizaciones sociales y más bien se les opone, con lo cual asegura su fracaso político. Además de las organizaciones sociales, otra forma de influir sobre la población es desde el ejercicio del poder político desde los niveles municipal y departamental, precisamente lo que se va a decidir en las próximas elecciones. Si se llega a gobernar en estas instancias, se debe usar esa plataforma para seguir desarrollando el pensamiento y la acción en directa relación con el pueblo y demostrando obviamente eficiencia y honestidad en el manejo de la cosa pública. En este sentido, obviamente que las personas que ejerzan como autoridades deben de tener los méritos suficientes para gobernar, méritos políticos, organizativos, dirigenciales y también profesionales, por lo que considero absurdo, por ejemplo, hablar de meritocracia, ya que es obvio que todas las autoridades deben de tener méritos.
Pero existe otro estamento que es clave para ganar el sentido común de la población a favor de un proyecto político. Son los medios de comunicación. La mayoría de ellos, radio, televisión y prensa, están actualmente al servicio de los grupos oligárquicos de poder tradicionales y conservadores en el país. Mientras no se pueda hacer frente a ese poder mediático con otro poder mediático, no se podrá lograr que la mayoría respalde un proyecto político. Por esto es que uno de los puntos centrales en el proyecto político y por tanto estratégico es ganar los medios de comunicación. Ganarlos llevando a estos la propuesta a través de columnistas en periódicos, generadores de opinión en televisión y radio. Para esto sería muy importante aprovechar el Internet. Además del copamiento de los medios de comunicación, no solo debe hacerse en los temas políticos, sociales y económicos, siempre con un sentido pedagógico, sino que este copamiento se debe hacer también en el campo de la cultura, las artes, la historia, la filosofía e incluso el humor. El sentido del humor del pueblo se genera en gran medida a través de los medios. Por tanto, debe de construirse un sentido del humor dentro de una lógica alineada al proyecto político para influir en el pueblo. Si se fijan, muchos de los políticos en Bolivia y en el mundo han surgido de los medios de comunicación. Basta nombrar a Carlos Mesa o a Gary Áñez y Pedro García en Santa Cruz en la actualidad. También por el MAS estuvieron el Gringo González y el propio García Linera, que también participó en la televisión antes de candidatear por el MAS. También estuvo Carlos Palenque, a quien no relaciono con los anteriores mencionados, porque considero que la política que hizo fue a favor del pueblo y no como la de los primeros. Fíjense que ahora a la gente atiende más a lo que puedan decir los periodistas sobre los hechos políticos y económicos que incluso lo que puedan decir los políticos o incluso las autoridades. En resumen, se podría decir que para que el proyecto político indianista pueda tener éxito, se debe de pensar como estrategia ganar los medios de comunicación, para lo cual hay que plantearse planes dirigidos a lograrlo a corto o a mediano plazo. Además, que es imprescindible configurar mejor una propuesta política a nivel nacional, en base a una dirigencia aymara y quechua que postule novedosos y atrayentes proyectos en lo económico y en lo político que se constituyan en la visión de un nuevo país, el Tahuantinsuyo o el Collasuyo o la Federación de las 36 Naciones, que sea la más progresista de todas las propuestas, que deje a las otras opciones relegadas como tradicionalistas o conservadoras. Eso es lo que le quería comentar el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.